Bien, el día de hoy vamos a empezar con lo que es el trazo de perspectiva. Vamos a trazar lo que es una perspectiva cónica. En el trimestre anterior vieron los diferentes tipos de perspectivas que tenemos y en este trimestre nos vamos a enfocar directamente a lo que es una perspectiva cónica. ¿Qué se le denomina a una perspectiva cónica? ¿Por qué se le llama así? Para que exista esa perspectiva cónica debe de existir un observador, un objeto y un cuadro o pantalla. Entonces se le denomina aquello que resulta la perspectiva de la intersección del cuadro, que puede ser una figura, un plano plano o oblicuo curvo. En la intersección del objeto, cuando emite sus rayos hacia el objeto, estoy trazándolos aquí, se le llama cono, es un cono visual. Este cono visual lo tenemos aquí, que le vamos a llamar cono visual. Es aquel que se denomina, se traza, a partir de que el observador, para que no se deforme la perspectiva, tenemos un cono visual que va de los 30 a los 60 grados, de 30 grados a 60 la amplitud. Una amplitud mayor se nos deformaría la perspectiva, entonces necesitamos hacer un cono que va de los 30 a 60 grados. Entonces decíamos que es la intersección del observador con el objeto, se genera un cono, y ese cono es un cono visual que la abertura y el ángulo visual va de los 30 a 60 grados. Este cuadro o pantalla lo podemos colocar en donde nosotros queramos, muy cerca al observador, aquí donde lo tengo ubicado, o detrás del objeto. Mientras más cercano a este cuadro o pantalla lo tenemos del observador, la perspectiva va siendo más pequeña. Si yo lo tuviera aquí, ese cuadro o pantalla, mi perspectiva la tendría de este tamaño. Si lo alejo, la perspectiva tiene otras dimensiones. ¿Cuáles son los elementos que componen una perspectiva? Ahorita ya mencionamos algunos. Vamos a tener una visual principal. La visual principal siempre debe de ser perpendicular al cuadro o pantalla. Quiere decir que aquí yo tengo que tener 90 grados. Tenemos el observador, el objeto, el cuadro o pantalla, mi visual principal, que es a partir de la altura de la vista del observador, nace nuestra visual. Viéndolo aquí en un isométrico, adelantándome un poquito, marqué mi plano de tierra, que es donde está apoyado el observador. Aquí tengo yo al observador. He definido el objeto, aquí tengo mi objeto. Y mi cuadro o pantalla. Vamos a decir que estuviera a la mitad de esos dos elementos, del objeto y del observador. Ahí ubico un cuadro o pantalla, que es este. ¿Cómo genero ese cono visual? Pues ese cono visual lo voy a generar partiendo de aquí del observador, teniendo mi visual principal, que es el punto que me interesa trazar, ver de ese objeto. Yo estoy viendo este punto. Ese punto es el que está viendo aquí el observador. Ubico el cuadro o pantalla
y ese cuadro pantalla debe de ser perpendicular a la visual principal, siempre, para que no se nos deforme esa perspectiva. Bien, ubico el cuadro pantalla y voy a localizar mi línea de horizonte. La línea de horizonte siempre debe de estar a la altura de nuestra vista. Aquí, a la altura de nuestra vista, vamos a tener una línea de horizonte. La he marcado ya ahorita, esa línea de horizonte. La trazo, el plano de horizonte, a la altura de nuestra vista, y voy a trazar esa perspectiva. Yo, observador, voy a ver de la proyección directamente de aquí del observador. Estoy viendo uno de estos puntos que se va a proyectar sobre el cuadro o pantalla. Para referirlo, yo puedo mandar aquí del observador a la proyección de ese objeto. La proyección de ese objeto está aquí. Bien, mando una visual de su proyección para determinarla. Me corta sobre el plano de tierra, lo subo, lo mando al observador y aquí tendría yo ese punto. Si le estoy llamando a este punto el punto 1, aquí tendría sobre el cuadro pantalla ese punto 1. Este punto 1 lo tengo sobre el plano de tierra. Eso mismo sucedería si yo tengo aquí marcado el punto 2, lo refiero a la proyección del plano de tierra, lo mando al observador, aquí viene, es la proyección de ese elemento, aquí, y donde se nos intersecte ese punto 2, y aquí del espacio, y con este punto que lo tenemos aquí, lo sumo, y aquí tendría yo sobre el cuadro pantalla ese punto, un punto 2. Ya podría marcar esta recta 1, 2, que sería esta recta 1, 2. Trazo una vertical, para hacerlo más rápido, una vertical, y de este punto 3 lo mandaría al observador. Y donde exista esa intersección, localizo ese punto 3, o la proyección del punto 3 la mando al observador, corta sobre el plano de tierra, lo subo y aquí me daría. Y eso mismo sucedería si el punto 4 fuera este, la proyección del punto 4 la tendría aquí, la mando al punto del plano de tierra o directamente yo del observador, y donde corte con esa vertical, ahí localizaría yo el punto 4. Quiere decir que aquí tendría yo sobre el cuadro o pantalla la perspectiva cónica de ese objeto. La voy a marcar. Aquí tendría yo mi perspectiva de esta figura. Aquí la tengo limitada. Entonces, sobre ese cuadro ubico yo la perspectiva cónica, que es una proyección cónica. Es importante definir aquí que siempre la visual principal debe de ser perpendicular al cuadro o pantalla. Si yo estoy viendo esta figura hacia allá, aquí tengo mi cuadro o pantalla perpendicular a mi visual principal. Si cambio yo de posición en este momento aquí, ya mi visual principal es otro. Mi cuadro o pantalla ya es diferente y mi visual principal es otra con respecto a ese cuadro. Bien, creo que hemos definido, vamos a marcar nuestro cuadro o pantalla, que puede estar muy cerca del observador, a la mitad o atrás del objeto. Tenemos nuestro objeto, que es el que quiero ver yo sobre la perspectiva, mi plano de horizonte a la altura de donde está mi línea de horizonte,
La visual principal, que siempre debe de ser perpendicular al cuadro o pantalla. Mi icono visual, este sería aquí, mi icono visual, ¿listo? Que debe de ser de 30 a 60 grados, este icono visual, de 30 a 60 grados, para que no se me olvide. Esos son los principales elementos que intervienen. Mi línea de horizonte, que es esta, que está a la altura de la vista del observador. Bien, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de el trazo de una perspectiva de un prisma regular. Lo vamos a marcar aquí. Este prisma, estoy trazando dos figuras igualitas. Esta, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es esta misma. La estoy trazando aquí, en planta y en alzada. Y aquí está. Y en alzado, esta es la figura. Definimos la nomenclatura correspondiente, ahí está, y marco mi línea de horizonte. Esa línea de horizonte puede estar a cualquier altura donde yo quiera. En este caso, si esta fuera una persona, que la voy a marcar, aquí estaría bien. Estoy ubicando ese observador a la mitad, yo estoy aquí a la mitad del salón, viendo esa pared de frente, una pared frontal para mí. Aquí tengo mi línea de horizonte que se proyecta y voy a trazar esa perspectiva. Tengo los elementos principales. He ubicado mi cuadro o pantalla plana aquí. Pude haberla trazado en este punto, la pude haber trazado atrás del objeto. Ahora la marqué sobre la superficie. Aquí la puse en medio. Yo, observador, estoy viendo todos los puntos. Digamos, estoy viendo el punto 4, aquí va, el punto 4, y estoy viendo 8. Quiere decir que estoy viendo este punto 8 y estoy viendo 4. Yo, observador, estoy viendo el punto 1 y 5. Aquí viene el punto 1 y 5. Estoy viendo 5 y estoy viendo 1. Yo, observador, estaría aquí de espaldas, les estaría dando de espaldas como si yo estuviera aquí parado. Y tengo mi visual principal perpendicular al cuadro o pantalla. Quiere decir aquí que yo tengo 90 grados. Siempre mi visual principal es perpendicular al cuadro o pantalla. Aquí lo tengo. Entonces, yo, observador, estaría aquí, aquí estaría mi vista, tracé mi línea de horizonte. Si me pongo más abajo, mi línea de horizonte vendría aquí abajo. Si me elevo un poco más, mi línea de horizonte estaría aquí arriba, o más arriba si yo quisiera. Ahorita estamos poniendo este ejemplo sencillo. Ya en las próximas clases iremos complicando los ejercicios. Bien, estoy yo también viendo, yo observador, estoy viendo el punto 7 y el punto 3. El punto 7 y el punto 3 los estoy viendo. Y lo mismo sucede con el punto 2 y con el punto 6. Yo, observador, estoy viendo 8 y 4 y cortan en el cuadro pantalla en este punto 5 y 2 y 6. Aquí viene. Los estoy viendo y cortan en este punto. Voy a subir esas referencias. Cuando subo estos datos de referencia. Esos datos de referencia son estos. Este dato que está aquí está sobre el plano 1, 5, 8, 4. Y el plano 2, 6, 7, 3 lo estoy viendo sobre ese cuadro.
estoy haciendo una perspectiva plana. Bien. Todo sistema de ejes paralelos me va a coincidir a un punto. Entonces, yo tengo estas rectas en este sentido, o estas que estoy trabajando, y estas rectas siempre van a coincidir a un punto de fuga. Todo sistema de ejes paralelos coincide en un punto y coincide en el punto de fuga a la altura de mi línea de horizonte. Mi línea de horizonte es esta, la altura de los ojos del observador están ahí. Entonces, todas estas líneas, en este sentido, las voy a mandar yo a ese punto de fuga. Cada una de ellas. Aquí las tengo, que las estoy mandando a la fuga correspondiente. Pero anteriormente ya habíamos dicho que el punto 1 está sobre el cuadro pantalla, aquí está. El punto 2 se proyecta sobre el cuadro pantalla en este punto. Y aquí viene la recta 1, 2 que se intercepta con la recta que va hacia el punto de fuga. Tengo este. Eso mismo sucede aquí en la parte inferior, en la parte de abajo, o del piso, o del techo. Lo mismo sucede en estos puntos. Subo mis líneas de referencia, mis rímenes de referencia, para ahorrarme pasos. Se va a trazar una paralela. Se va a trazar una paralela. Tenemos un solo punto de fuga porque solamente tenemos un sistema de ejes paralelos, puesto que el cuadro es frontal, perpendicular a la visual principal y con respecto a las rectas. Bien, aquí yo podría dar cantidades de línea y decir que he trazado mi perspectiva de un punto de fuga aquí. Este sería, vamos a decir, el piso, las dos caras laterales y el techo de algo. Podríamos definirlo, trazarlas aquí, digamos, dos de las caras, o todas. Yo tendría, por marcarlo completamente, hay dos de esas caras, el piso que lo acabo de marcar sombreado, y una de las caras laterales y las demás no las veo. Ahí tendría la perspectiva de esa cajita de zapatos, de ese prisma rectangular recto, su perspectiva. Voy a trazar, a diferencia de que es el mismo ejercicio, las mismas dimensiones, la misma altura de mi línea de horizonte, a excepción de que el observador lo acabo de cargar un poquito hacia mi lado izquierdo. Mano izquierda, cargué el observador. Ya no está en el centro de la figura. Sin embargo, el cuadro sigue siendo un cuadro frontal paralelo a una de sus caras. Y tengo otro sistema de ejes paralelos, quiere decir que voy a tener un punto de fuga nuevamente. Teniendo el observador, cargado el observador, vemos la diferencia de que este lo tenemos cargado hacia un lado. Podría tenerlo cargado más a un lado o a otro, más si quisiera. Bien, yo observador estoy viendo el punto 1 y 5. Yo observador veo el punto 8 y 4. También estoy viendo el punto 2 y 6. Y estoy viendo el punto 7 y 8. Lo mandamos al observador y aquí tenemos que cortan sobre el cuadro pantalla en estos puntos. Los voy a subir. Esas líneas de referencia las subo. Y en 8 también lo voy a subir. El punto 8 y el punto 7. Bien, dado que la recta, decíamos, 1, 2 y 5, 6 van a concurrir al punto de fuga, a partir de 1 lo mando al punto de fuga, y donde corte con la intersección del punto 2 que cortaba en el cuadro pantalla,
aquí localizo un punto. Eso mismo va a suceder ahora con el punto 6 a la base. Lo mando al punto de fuga y aquí voy a tener yo el punto 6 de perspectiva y aquí tengo yo el punto 2 de perspectiva. Eso mismo voy a hacer con el punto 4 y 3, con el punto 8 y 7. Hacemos entonces eso. Aquí. Y esto. Donde corten tenemos ahí el punto 3 y el punto 7 de perspectiva. El punto 3 de perspectiva. Los unimos. Vamos a unir estos puntos. Y hemos trazado la perspectiva muy similar, no digo igual, sino similar a la anterior. Vemos ahora que esta cara representa unas dimensiones mayores a esta y esta unas dimensiones menores por la ubicación precisamente del observador. Entonces tendríamos esta cara de unas dimensiones más pequeñas y vamos a decir ahí el piso. Tendríamos aquí ya nuestra perspectiva de sus dos caras muy similares pero diferentes de un trazo muy elegante. Con eso trazamos cambiando el observador en una figura sencilla, obtuvimos esto. Esto podríamos empezar a detallarlo poniendo o dibujando en planta una figura más complicada, que es lo que vamos a ir haciendo paulatinamente en las diferentes sesiones que tengamos posteriormente. Ahorita solamente fue algo muy elemental con el fin de ir conociendo los elementos que intervienen en una perspectiva cónica y saber cómo se denominaba a una perspectiva cónica. Bien, creo que por hoy vamos a dejarlo muy elemental esta sesión para continuar posteriormente.